Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta edición especial del mes de diciembre de Diálogos NSC, una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de estos diálogos es contribuir a la divulgación científica y compartir información de interés a todos los rincones de Iberoamérica. Yo soy Andrés Cotairiar, soy zoólogo, escritor y comunicador de la ciencia, y pues me interesa mucho el tema ambiental, por supuesto, y me acompaña para hablar de la crisis climática, la COP, y ahora qué sigue, y otras cosas del medio ambiente, Carol Perelman, que es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Es columnista y autora de artículos científicos, entre los que destacan el metaanálisis sobre la incidencia de la COVID-19 larga en adultos y niños, el long COVID, ¿no?, como le han llamado en los medios, y el estudio sobre la percepción de la ciencia y las ciencias de la salud en jóvenes a partir de la pandemia. Forma parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, yo también formo parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, así que estamos en representación de esa gran red, ¿no? Y pues vamos a hablar un poco de desastres climáticos, yo creo. Hace poco fue la COP27 en Egipto, en noviembre, y se ha calificado como una cumbre agridulce, en el mejor de los casos, cuando no como un desastre, ¿no? Ahí depende que analistas le hagan caso, pero por ejemplo Francisco Serratos, quien lleva la cuenta de Humanismo Ambiental Antropocenistas y sigue las COPs desde su inicio, pues sí, dice que es un fracaso y que es una especie de simulación que cada vez se convierte más en un show, ¿no? Y porque se van logrando menos, a la par de que se van logrando menos de los cometidos iniciales, cada vez crecen más las delegaciones, que además llegan en avión, y estamos pensando que esta COP fue en Egipto, que es un país abiertamente petrolero, ¿no?, y hidrocarburos que va al alza, y además muy represor, ¿no? Claro. Un estado muy represor. Entonces, creo que lo podemos ir llevando por varios lados. Esto del estado represor no es cualquier cosa, porque estamos en una época en que el activismo ambiental cobra cada vez más fuerza y hay muchas personas que empiezan a sentir que no tienen otra opción, ¿no? Y hay científicos, hay todo un movimiento de científicos en Europa, en Berlín, que ya están yéndose al activismo, porque no nos hacen caso las políticas públicas. Entonces, bueno, para que se den una idea, estas COPs nacieron con la idea de llegar a la meta de no subir 1,5 grados, ¿no? Pero eso no es una meta, 1,5 grados de temperatura que suba, un incremento, pues es un límite. O sea, a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Y se ha vuelto, pues esta vez como se ha manejado como una meta que además cada vez se vuelve menos ambicioso, o sea, cada vez es más laxas, ¿no? Como que en las COPs, que están todas estas delegaciones discutiendo o pregonando o diciendo directamente cosas falsas y no llegando a muchos compromisos, van bajando esas metas. O sea, esa es otra crítica, que es poco ambiciosa a lo mejor las mismas metas. No sé tú qué opinión tengas, Carol, de cómo fue esta COP. Bueno, pues creo que una virtud, porque hay que ver lo bueno y lo malo, Sí, siempre de hay lo acuerdo. bueno y lo malo. Algo bueno de la COP fue que se logró hablar de un tema que quizás la gotita que derramó el vaso fue lo que vimos en Pakistán, que se inundó una tercera parte de Pakistán. Y que, bueno, podemos volver a ese tema porque además, bueno, empezó a causar enfermedades como cólera, malaria, ¿no? Claro. Desplazamiento de personas que estamos viendo como las consecuencias precisamente de lo que pudiera pasar con el cambio del clima y lo que vemos que está pasando con el cambio del clima, que son tormentas más severas y bueno, vemos estos huracanes gigantescos y luego, por ejemplo, todo el verano no hubieron huracanes en el Atlántico, algo sorpresivo, y de pronto estos huracanes más fuertes, y por supuesto lo de Pakistán, que fue la gotita que derrama el vaso y que se habla por primera vez de esto que se llama loss and damages, ¿no? Pérdidas y daños. Y entonces en pérdidas y daños, los países que más están afectándose por el cambio climático le están pidiendo a los países que más están emitiendo gases de efecto invernadero
bueno, ¿cómo van a estar las cuentas, no? O sea, ustedes están contaminando y ¿quién va a pagar todos los desastres que están causando? Porque finalmente los más vulnerables acaban siendo, Claro. paradójicamente, los que menos Los están que menos contaminando. Entonces, por ejemplo, vemos los atoles, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Y que están subiendo el nivel del mar y ellos contribuyen 0.3% al calentamiento global, mientras países desarrollados que realmente tienen una huella de carbono mucho más alta, Claro. están teniendo menor impacto y también son más resilientes con el tema del cambio climático. Entonces, eso es una aportación muy buena en esta COP, que ya se abrió el capítulo de loss and damages, de pérdidas y daños, y eso es un plus. Ahora también llama la atención algo, Andrés, mucho en esta COP27, que es que el discurso de todos los que están apoyando el seguir con petróleo, ¿no? Y es que además el conflicto en Ucrania, ¿no? Cambió un poco esto de decir, bueno, quizás sí necesitamos energías fósiles porque ahorita, ¿cómo calentamos a Europa, que ya está entrando en invierno y con toda la crisis en Ucrania y Rusia, todo este conflicto, pues están cerrando las llaves de gas y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con este invierno tan crudo, ¿no? Que se está esperando en Europa? Entonces, bueno, los países petroleros están saliendo aquí al rescate, pero entonces la postura fue distinta. La postura ahora con la COP27 fue cómo podemos seguir sí teniendo energías fósiles, porque antes el discurso era ya no queremos descarbonificarnos, lo cual es lo que debiéramos estar haciendo, pero cómo podemos tenerlas pero que sea sustentable, es decir, que la huella total, el net zero realmente se llegue y pues sí podamos usar el petróleo, sí podamos usar el carbón, sí podemos usar el gas natural, que es el menos contaminante de ellos, pero a la vez estar teniendo alternativas renovables para que tengamos ahí un balance. Ahora es interesante esta forma de enfocar, porque en vez de ser un encuentro entre los países petroleros, entre los grupos que apoyan seguir teniendo energías fósiles, pues de pronto no es de que están diciendo no queremos seguir haciéndolo, dicen queremos seguir haciéndolo, pero ¿cómo hacemos para sumarnos a contribuir al cambio climático? Entonces creo que son las dos cosas que llaman la atención, tanto las pérdidas y daños como este cambio de discurso, de narrativa. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que ahí me encontré un dato interesante que en esta COP la delegación de cabilderos de petróleo Exacto. eran de más o menos 600 integrantes, lo cual la convirtió en la delegación más grande que había, ¿no? O sea, la delegación más poderosa de alguna manera en términos de poder del lobby eran los cabilderos de petróleo, lo cual habla de algo ahí como contraintuitivo con respecto, ¿no? al discurso, ¿no?, que se venía y que además solo se puede esperar que vaya en aumento porque la COP del próximo, o sea, la COP 28, la próxima COP, es en Dubái. Claro. Y que si algo es un país todavía más petrolero que Egipto, ¿no? Que ya de por sí. Por ahí, para volver a citar a Francisco Serratos, fíjate que cuando estás mencionando esto de las compensaciones, ¿no? Es un programa de compensaciones de los países más contaminantes, digamos, Estados Unidos sobre todo, a los más afectados, a los que van a ser más afectados. Creo que siguen ahí negociando cómo va a funcionar, ¿no? Cómo va a operar. Pero, no, esto no es de alguien más de la red, de Emilio Godoy. Emilio Godoy decía Emilio. que Genial. la COP decidió crear un cuerpo de bomberos, ¿no? Que es este sistema de rescate, es un cuerpo de bomberos, pero al mismo tiempo dejó libre al pirómano. O sea, que es como, estoy creando un... Sí, porque, ¿no? A ver, dicen, vamos a hacerlo, pero la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Creo que en las COP siempre se queda ese cómo, Andrés, pendiente, porque es el compromiso, ¿no? Entonces, París, 2015, todo el mundo firmamos, vamos a reducir en 1.5, ¿no? Vamos a limitar el incremento en temperatura a máximo 1.5 grados. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esos son los planes que los gobiernos tienen que mandar, que muchos se retrasaron, no mencionaremos quiénes, pero algunos se retrasaron considerablemente y... Bueno, lo que los expertos dicen, los científicos dicen es que si seguimos el ritmo que estamos llevando ahorita, no nada más no estaríamos frenándolo, sino estaríamos aumentando 2.4 grados de temperatura. Y eso sería catastrófico, porque mira, lo que estamos viendo, Andrés, es que este cambio, este aumento en la temperatura que ya
ya lo podemos llamar como una nueva era, así como teníamos el Pleistoceno y todas las eras geológicas, ya tenemos una nueva era geológica creada por los seres humanos y se llama el Antropoceno, porque por primera vez estamos viendo cómo la evolución de la Tierra en estas eras geológicas, que por procesos naturales la misma Tierra fue dando los cambios de temperaturas, pues ahora lo que vemos es que la acción humana está causando un cambio geológico y ya está aceptadísimo. Creo que en esta semana se iba a salir ya ahora sí el reporte de que es el Antropoceno y el ser humano está dejando una huella en el planeta y ojo, somos los que llegamos además al final, o sea que además ¿qué nos creemos, no? Pero esta huella del Antropoceno, que inicia especialmente este cambio después de la Revolución Industrial, creo que vale la pena que hablemos, que tiene un impacto importante en nuestra salud. O sea, no es nada más, bueno, contamino, bueno, sí, a mí no me importa. O sea, como que creo que podríamos hablar de que esto no es nada más afectar al medio ambiente, afectar a la biodiversidad, afectar la contaminación, afectar al clima, afectar a los fenómenos naturales, porque así estamos afectando las precipitaciones, la sequía, todo esto, pues también afecta a nuestra salud, ¿no? Completamente, pero además, digo, no sé si nos queremos ir a eso, pero el argumento a lo mejor es de tipo más filosófico y es de traerlo de vuelta ni modo a ser antropocéntricos, en el sentido de que la biodiversidad, la vida, vuelve a radiar. O sea, el planeta, no nos vamos a acabar el planeta, ¿no? Eso es darnos demasiada fuerza. Sí vamos a acabar con un tipo de biodiversidad, estamos acabando, que no va a volver a existir. Vendrá otra, como ha habido 5 extinciones masivas, y es muy difícil, pues, argumentar qué biodiversidad es mejor que otra, ¿no? Pero yo creo que como humanos, la que nos toca presenciar debería ser la más importante. Claro. Y eso sí, no va a haber más, ¿no? A mí a veces me reconforta, pues, tener una visión un poco más geológica, saber que el humano es pasajero, ¿no? Los humanos también estamos condenados a la extinción, pero lo que estamos haciendo con esto es acelerar esa posible extinción en puerta. Y si a lo mejor no hay que pensarlo fatalistamente como la extinción de la especie, sí es un cambio drástico del tipo de vida que apreciamos, ¿no? Es un cambio drástico de lo que llamamos calidad de vida, a costa de querernoslo quemar muy rápido, ¿no? O sea, es un poco, por cierto que el antropoceno, hay discusión sobre cómo ponerle, ¿no? A mí me gusta, Francisco Serratos propone capitaloceno, capitaloceno, porque postula que no todas las comunidades humanas del pasado y del presente tampoco tienen una relación tan drásticamente nociva con su entorno, ¿no? Hay comunidades que si no son sustentables enteramente, al menos son sostenibles en sus áreas entonces también es un problema económico, ¿no? Es un problema de ver a la naturaleza como recursos. Y todo el mundo usamos esa frase, es recursos naturales. ¿Y qué son recursos? Mercancías. Y hoy por hoy el agua ya cotiza en la bolsa, el agua. Entonces sí, definitivamente estamos en un cambio. Sí va a quedar un estrato fósil distinto al resto, que al final eso es lo que determina una era geológica. Y sí es cierto lo que estabas diciendo de que los humanos somos una fuerza geofísica, ¿ya? H.G. Wilson decía eso, ¿no? Que él decía que éramos la primera especie en volvernos una fuerza geofísica, o sea, de incidencia planetaria. Yo creo que no somos la primera, fíjate tú, si en biología que estudias estas extinciones masivas, una de las más cruentas fue la de las cianobacterias, cuando las cianobacterias empezaron a generar oxígeno. Y entonces cambió la atmósfera de reductora a oxidante. Y eso llevó la extinción de casi todo lo que había, pero las cianobacterias no se extinguieron, ahí siguen. Nosotros también estamos cambiando la atmósfera, pero nos vamos a extinguir con ese cambio. Entonces es como... Al rato va a cotizar en la bolsa el aire. El aire envasado ya va a estar ahí. Bueno, pero entonces como para ir tejiendo y irnos hacia los daños a la salud y por qué quizá como personas incluso debemos empezar a tomar posturas y exigir. O sea, al final debería haber una exigencia política de esto, pero no hay consecuencias políticas, es lo cierto. Pero piensen nada más así como para ir dejando la COP de lado, que esta es una COP de 45,000 personas fueron a la COP, todas en avión. Sí. Además, hay algo muy curioso, es una cumbre de cambio climático. El avión, bueno, es buen contribuidor de este cambio climático y tienes toda esta gente yendo en avión a un lugar cuando a lo mejor ya no tendrían por qué ir en persona, ¿no? O sea,
habría maneras de hacer una COP mucho más sustentable. Mucho mejor. De hecho, un si es que profesor fuera creo a que fue servir. en bici, ¿no? Hubo Bueno, una eso. historia de alguien que se fue en bicicleta, creo que desde Irlanda, algo así, Sí. no recuerdo. Y nada más para agregar dos cositas que sí me parece importante mencionar. Coca-Cola era de los principales patrocinadores de la COP. Coca-Cola, el principal productor de plástico a nivel mundial, ¿no? Patrocinador y quien llevó la gestión de la comunicación, la gestión de los medios, que es importante, porque finalmente es quienes ponen un poco la directriz de las narrativas que se van a contar, es esta empresa que se llama Hill Knowlton Strategies, que es la agencia de comunicación de ExxonMobil, Shell, Chevron. Y ahí empiezas a decir, bueno, ¿qué tan es un espectáculo? O sea, ¿qué tanto es como cuando Bolsonaro fue a la COP26, ¿no? Y dio unos compromisos de ambientales, luego regresó a Brasil y se liberó la noticia de que era el año en que más había talado la selva amazónica, ¿no? Pero bueno, regresando al ciudadano común, ¿qué daños a la salud estabas tú pensando cuando los Bueno, a mencionaste? ver, yo me quiero remontar. Primero, hablar de la salud. Hay un médico francés, hubo un médico francés por ahí de inicios de los 1900. Él se llama René Lariche, que decía, la salud es la vida en silencio del cuerpo. Fíjate, la salud es la vida del silencio del cuerpo. Y es cierto, o sea, te das cuenta de que sí me importa mi salud cuando te duele algo, ¿no? Te das cuenta que, sí, necesito cuidarme porque algo me está doliendo. Pero creo que la pandemia cambió un poco eso, porque nos preocupábamos de la salud aún sin que el cuerpo estuviera en ruido, ¿no? Estaba en ruido todo, excepto nuestro cuerpo, en nuestra casa, encerrados, y sin embargo estábamos preocupados de nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud, en 1948, cuando se fundó, definió a la salud como este estado de completo bienestar físico, emocional y social. O sea, mental y social. Los tres, físico, mental y social. Los tres. Y no nada más la ausencia de una enfermedad. Entonces, bueno, ok, eso es la salud. Y entonces, pues los tres pilares, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, tenemos que comer sano, ya lo sabemos todos. Pero sí es importante, pero no es suficiente, Andrés, porque vemos que, por ejemplo, COVID-19, Zika, ébola, influenza, todas estas enfermedades son enfermedades zoonóticas, vienen por el contacto del ser humano con animales y entonces hay un intercambio de patógenos y en algunos de estos casos estas bacterias, estos virus, estos protozoarios pueden hacernos daño y de hecho el 75% de las enfermedades infecciosas humanas vienen de los animales. Entonces hubo un médico veterinario que propuso un concepto que me parece fascinante que se llama una salud, One Health. Y él lo que dijo es, no podemos hablar de salud humana sin hablar de la salud veterinaria y de la salud del ecosistema. Tiene que estar entrelazado, porque la salud humana sí depende también de lo que sucede con el ganado, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, esta enfermedad de las vacas locas, ¿no? O la gripe aviar. O sea, por supuesto que importa. O de lo que está sucediendo con los murciélagos o los monos, ¿no? Y entonces SIDA y todas estas enfermedades que provienen, o la rabia incluso, ¿no? O la peste negra. Todo esto era a través de animales, sigue siendo una zoonosis y además hay grandes estudios donde ya se han confirmado que las enfermedades emergentes posiblemente vayan a venir en mayor frecuencia porque este cambio del clima, y por eso quería traer todo esto, el cambio del clima lo que está haciendo es cambiar los patrones, por ejemplo, de migración de muchos animales. La sequía, las inundaciones, todo eso cambia la convivencia humana con los animales y posiblemente podemos ver todo esto. Pero, a pesar de ello, hay un factor más. Hay un factor más porque una salud es un concepto fabuloso, pero tampoco es suficiente. Hay un concepto mucho mejor y creo que es la clave de lo que tenemos que comunicar como comunicadores de la ciencia, como periodistas de ciencia, como ustedes en casa, como a sus niños en los colegios, que es la salud planetaria. ¿Por qué? Porque, y lo dijo un médico en 1993, dijo, el planeta Tierra está enfermo. Y él lo que dijo es,
lo que le sucede al planeta sí nos impacta a nosotros. Y hoy vemos, y estos son números, que 1.7 millones de niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mueren al año a causa de contaminación ambiental. Entonces, sí importa lo que sucede en el planeta, sí impacta nuestra salud. O lo que estábamos platicando de Pakistán, se inunda una tercera parte de Pakistán y bueno, ahí estamos viendo un efecto del cambio climático impactando la salud. O las olas de calor en Europa, que tuvieron un exceso de mortalidad el verano pasado. O el cambio climático se estima que va a causar la muerte de 5 millones de personas al año. La contaminación de dióxido de carbono disminuye la concentración de zinc en los alimentos. Sabemos que aumenta la demencia, personas que viven en zonas de mucho tráfico. En fin, ¿no? Aumenta la sequía y entonces aumenta las admisiones hospitalarias por problemas cardiovasculares. Entonces, todo esto ya se está estudiando. Hay una comisión de The Lancet que desde 2015 está evaluando esto, salud planetary health, que pienso que hasta que no nos caiga el 20, que nuestra salud está ligada al ambiente, en efecto. Vamos a seguir. En efecto, es curioso cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Los paradigmas. Hubo un momento, estábamos recordando ahorita antes de entrar al aire, que, por ejemplo, cuando yo estudié biología, que fue a principios de siglo, ¿no? En los primera década de los 2000, se hablaba de cambio climático, se hablaba de calentamiento global, pero seguía la supuesta controversia si era de producto antropogénico o si era un ciclo. Eso estamos hablando hace nada, ¿eh? Y en biología, asumo que en el resto de los, ¿no?, ámbitos de la sociedad, pues, eso ha cambiado. Ahora mi hija va a la escuela en la primaria y ya les hablan de calentamiento global. Entonces hay un cambio drástico de conciencia, ¿no? Hay un cambio drástico debería eso conllevar un cambio drástico de postura y de medidas, ¿no? De políticas públicas, porque al final esta cuestión es enorme y claramente que va a haber ciertas acciones que se pueden tomar como ciudadanos, pero no es una responsabilidad del ciudadano, ¿no? Las empresas, los gobiernos tienden a hacer ese cambio de enfoque y es como, ¿qué puedes hacer tú para evitar el cambio climático? Y sí puedes hacer ciertas acciones, pero las acciones reales son a nivel de política pública y a nivel de empresas, ¿no? Y a nivel de industria y a nivel de cambios, una vez más, como filosóficos, como cómo nos concebimos como humanidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? También venimos de un largo legado de sentirnos pináculos de la evolución, ¿no? Los hijos de Dios, de dioses que no existen, dioses que inventamos nosotros. Y pues hasta que no cambiemos ese, digamos, cómo nos autodefinimos y como que somos una parte más de un gran sistema, que además del cual dependemos nosotros, pero el sistema no de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí tiene que haber un cambio de concepción. Pero ahorita que estabas hablando de los problemas a la salud de las personas, yo me estaba pensando en otra esfera, ¿no? Para irle complementando y por qué es ultra preocupante. Yo estaba pensando como zoólogo en el mundo animal, ¿no? En el mundo viviente en general, que pues es la extinción masiva en ciernes, la sexta extinción masiva. Mucha gente a veces piensa que es algo que va a venir. Se habla como de la extinción masiva, es como la nada de la historia sin fin, que viene por allá en el horizonte, ¿no? O ahí viene el invierno. En realidad ya está aquí, o sea, ya estamos parados en medio de la sexta extinción masiva y en donde vayan a 100 kilómetros de distancia hay una especie en extinción. Y lo más grave es algo que se habla poco a veces, que es la extinción de los invertebrados, la extinción de los insectos, que es una extinción mucho más masiva que la que se ve en los vertebrados y apenas empieza a prestar la atención. Y se está viendo que la tasa de declive de las poblaciones de insectos es 8 veces mayor que la de los anfibios, que los anfibios creo que ya es noción popular, que las ranas, ¿no?, y las salamandras están decayendo. Que son la base de la pirámide. Exacto. Tú quitas, o sea, es como si fuera una cadena, ¿no? Está colgando y el primer eslabón pues es la base del sistema, que son en este caso insectos, invertebrados, ¿no?, arañas, artrópodos en general. Quitas esto y se cae el resto, se cae el ecosistema como lo conocemos. Y bueno, el declive es al grado de que especies muy icónicas para que ubiquen, por ejemplo, las mariposas monarcas, ¿no? Las mariposas monarcas ya se declararon en extinción. Se estima que queda el 20% de lo que había históricamente, es decir, muy poquito. Y si la tendencia sigue así, pues tú puedes esperar que a lo mejor en una década ya no hay mariposas monarcas. Y esa es una mariposa de toda la gran diversidad y el 90% de las mariposas están igual, en declive, en extinción.
Y eso es realmente preocupante. Y es como que para ir pensando en qué significa la salud planetaria, ¿no? ¿Qué conlleva esa salud? Es tener biodiversidad, ¿no? Es tener ambientes complejos, ricos, que permiten también como la posibilidad a adaptarse a cambios, Claro. ¿no? Si tú vas haciendo cada vez menos cantidad, menos diversidad, se vuelve una vida más frágil, se vuelve un sistema más frágil a cualquier cambio, ¿correcto? Entonces, bueno, la extinción masiva es definitivamente nos debería preocupar en términos para llevarlo de nuevo de nosotros mismos, ¿no? O sea, si ya no vamos a ver, porque lo ideal sería no ver la biodiversidad como un fin utilitario, porque en realidad debería ser un fin valioso por sí Pero mismo. así somos los Pero seres los humanos somos, si algo tiene un valor para mí y es utilitario, Lo cuido. entonces, bueno, vea los pollos, ¿no? También podríamos decir que es el polloceno, porque es la época en que más pollos ha habido. Hay 30,000 millones de pollos, hay 7 pollos por cada humano vivo. Wow. Imagínate, porque pues no son utilitarios. Entonces, si no podemos ver la biodiversidad como un valor por sí mismo, pues lo podremos ver como un valor utilitario. O sea, es un valor utilitario para nuestro propio bienestar, ¿no? Es tremendamente desesperado, porque a la par tienes como, por mencionar otra vez la COP, o sea, ¿por qué hablamos de la COP? Porque es donde se supone que se deberían tomar las medidas. O sea, es donde se supone, es el órgano, ¿no? La conferencia que se creó mundial para tomar estas medidas, estos compromisos y empezar si no, no se puede frenar ya este cataclismo ambiental, esta pared contra la que vamos avanzando, no se puede evitar, pero sí se puede mitigar la velocidad. O sea, puedes intentar llegar menos rápido, ¿no? Ahora, a ver, importante hablar de la COP y que exista la plataforma, el escenario de la COP, porque eso también lo que permea es esta conversación. Y entonces el abrir las conversaciones es fundamental, porque estamos teniendo un diálogo tú y yo y con quien nos está viendo, pero este diálogo finalmente sí se hace como una cascada, ¿no? Y claro, llega un momento en que tenemos cierto grado de impacto como ciudadanos, pero nuestro impacto es importante, porque nuestro impacto es, por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Mis hijos definitivamente tienen una visión distinta del cambio climático que cuando Sí. yo estudié antes que tú, y tampoco se hablaba de cambio climático, pero te voy a decir un dato que me parece una cosa, bueno, una casualidad gigantesca. Tú me dirás si es casualidad o no, pero la portada del New York Times del día que yo nací tiene en primera plana, habla de que los científicos avisan de que existe un cambio climático y que si no se hace nada va a haber una inundación por el derretimiento de los glaciares y eso puede ser algo catastrófico para la humanidad. Estamos hablando, voy a tener que revelar mi edad, Ya, 25 de julio de 1977. Y yo les pregunto, la primera plana de uno de los diarios de mayor circulación, ahí estaba. ¿Quién lo leyó? ¿Quién le hizo caso? ¿Cuándo empezaron las COPs? Tanto tiempo después tuvimos a Mario Molina, por ejemplo, ¿no? Y entonces hicimos un cambio, se arregló lo del ozono. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? Es el elefante en el cuarto. Todos sabemos que está ahí, pero como es de todos, no es de nadie. Como que nadie hace porque todos están tranquilos o unos están muy angustiados, entonces yo no hago nada porque los demás harán. Y todo esto, creo que la generación de nuestros hijos, que finalmente son los muchachos, los jóvenes, pues los que les va a tocar esto que en nuestra generación fue una transición de conciencia. Quizás tienen un enfoque distinto, pero nuestro enfoque actual, que por supuesto es fundamental que los jefes de gobierno, las empresas, los tomadores de decisiones hagan cambios en políticas públicas que permeen a la población y haya un cambio radical, porque si no, bueno, no vamos a poder desacelerar este cambio y van a haber, bueno, huracanes más feroces, inundaciones desprevistas, sequías donde no debieran de haber sequías y bueno, vamos a desgraciadamente sufrirlo todos, unos más, otros menos, pero definitivamente es algo global que ya sabemos que es importante lo que suceda en Wuhan, China, porque nos puede afectar a todos. Quedó clarísimo, ¿verdad? Con estos años, Pero creo que también como ciudadanos podemos hacer algo, nuestro granito de arena. Y si no es de que cambiamos al mundo completo, empecemos por cambiar nuestro enfoque, empecemos a cambiar con nuestras familias, porque también eso ayuda a aliviar un poco la ansiedad
de la impotencia, porque dices, Ok. uff, viene el cambio climático, no tengo nada que hacer y ¿qué pasa? Te postras, es una angustia, es una paralización. Y esta pues, angustia que está documentada en la generación infantil, en la generación juvenil, frente a este reto del cambio climático, donde pareciera que, bueno, es el fin del mundo, ¿no? Bueno, quizás también en tener estas acciones ayuda a lo que platicaba hace rato de la salud mental. De la salud mental es muy importante, es parte de nuestra salud y creo que también es muy importante como mamás, como papás, como educadores, poder tener ciertas actividades con los niños, con las niñas, para ir haciendo una cadena que a lo mejor el impacto va a ser mínimo, pero va a ser un impacto en mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad y en nuestra conciencia, que sí importa, Es y importa importantísimo. mucho. Entonces, por ejemplo, algo que estaba platicando con un biólogo el día de ayer aquí en la FIL Guadalajara, que estábamos hablando del desperdicio de comida. ¿No? ¿Cuántos de nosotros vamos al mercado, compramos, se nos echan a perder ciertas cosas, las acabamos tirando? Mal. ¿Por qué? Porque ya es una inversión de energía, ya estuvo ahí la energía para, no sé, cultivar, para hacer crecer la naranja, la pera, la manzana, y ya la estoy tirando a la basura, ¿no? O la tortilla, o cociné de más y entonces, bueno, ¿esto qué le hago? Todo este desperdicio de comida, sin duda, si lo reducimos, podríamos estar evitando pues más producción de alimentos, que es una huella importante entonces, eso dejo de tarea, nada más. Una cosa, vamos a desperdiciar menos alimentos, vamos a ser más conscientes. Creo que puede ser una acción bastante, ¿no? Con Sí, un, sí, con un sencilla de objetivo tomar, muy, sí. muy puntual y creo que podemos Yo entre le todos sumaría ayudar. otra que A ver, también vas. creo que en casa Otra cualquier idea. persona puede sumar a no desperdiciar comida su consumo de ropa. O sea, el consumo en Sin duda. general, pero la ropa en particular tiene una huella ambiental bestial. Por lo que tú estás diciendo, porque hay que generarla, ¿no? Entonces, estamos en una era, una vez más, por el sistema económico, por eso la idea de capitaloceno, en que hay una sobreproducción de todo. Y hay esta narrativa constante de que el consumo es lo que te va a hacer feliz, ¿no? Y entonces consumimos desabocadamente y hay una sobreproducción que no tiene sentido hoy en día, que la exista, no es necesaria. La ropa usada puede tener muchas vidas, ¿no? Es Lo mismo fantástica. que son conceptos a lo mejor parecen banales, pero importantes, que es reutilizar contra reciclar. Reciclar conlleva energía, o sea, es energía de entrada para generar el producto, luego energía de salida para poderlo reciclar. Claro. Reutilizarlo, pues no, ya no te está saltando un paso, porque no es trivial, ¿eh? El reciclar cosas depende del país, qué tanto se recicla y qué tan eficientemente se recicla. En México hay una cuestión como, a lo mejor es, sí, tranquilidad mental separar la basura y tienes tu caja de reciclables y echas ahí tu PET, ¿no? El cartón, el papel, lo que intuitivamente crees que es reciclable, porque aquí tampoco hay mucha información, ¿no? Para el ciudadano de qué. Y claro, el PET, que es lo que más se recicla, no llega al 12% en México. Las botellas de plástico, que somos el primer país consumista de botellas de plástico del mundo, solo se recicla el 12% y eso es lo más fácil de reciclar. Imagínense el resto, ¿no? El papel, por ejemplo, hay esta idea, bueno, yo ya acabé de usar estos papeles, los voy a echar al de reciclaje. No es trivial reciclar papel, y menos si tiene tinta, y si se arrugó, y si está salpicado de algo, si tiene aceite, ya no lo pudiste reciclar. Entonces es delicado, o sea, porque es una cosa que puede dar una falsa certidumbre de estar cooperando y eso es lo que creo que marca mucho el mundo hoy en día, estas simulaciones, ¿no? Y es lo que hacen mucho los gobiernos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que se habla mucho de los hidrocarburos, ¿no? Y del petróleo y me gustó que lo trajeras a la mesa hace rato porque hay que pensar cómo usarlo eficientemente y no quitarlos totalmente, porque tampoco es que cambiar la planta vehicular a coches eléctricos vaya a solucionar nada. Sí, O sea, o sea, hay que ser si tú realistas. tienes 2.000 millones de Sí. automóviles, la planta vehicular debe ser por ahí, ¿no? De 2.000 millones de transportes, y dices, para el 2030 vamos a cambiarlos todos a eléctrico. Y entonces Estados Unidos, de hecho, es su campaña, y ya maneja eso como si es la panacea. O sea, tú haces eso y se solucionó el problema. Ya salimos del problema. Cambiar los carros, bueno, piensen, tirar 2.000 millones de automóviles que hay ahorita, generar 2.000 millones nuevos, con la tecnología además que todavía no está
del todo echada a andar, entonces conllevas usar un montón de minerales raros que les llaman, pero que son, cada mineral raro tiene su propia serie de desgracias humanas involucradas y de deterioros ambientales, y luego producir energía eléctrica para esos 2000 carros y ponerles baterías, que además tienen una vida útil de pocos años, que se van a tirar, dónde va a ir a parar todo eso, y entonces te vas dando cuenta que, claro, estos memes que hay un meme que me gusta mucho que es el tráfico con coches de combustión interna, y la misma foto abajo, el tráfico con coches de energía eléctrica. O sea, no solucionaste nada. La solución en todo caso es el sistema de transporte público y la bicicleta, y ahí puedes estar en la solución. Lo demás son como malabares, ¿no? Y es ir pasando un poco el deterioro a otro punto. O sea, Claro. es innegable que la humanidad, siendo 8,000 millones de personas, que ya llegamos a eso y seguimos creciendo, va a tener un impacto, ¿no? O sea, no es posible una humanidad sustentable, definitivamente. Pero sí creo que hay medidas poco populistas, ese es el problema, poco populistas que podrían tener un impacto inmediato, ¿no? Yo siempre he pensado una muy sencilla, que bueno, además juegas con las normas del mercado, porque eso es lo que opera. Entonces, el mercado al final es algo que puedes, es voluble, tú puedes apretarle esta tuerca y apretarle esta y cambiarlo, y las empresas, como quieren hacer ganancia, se adaptan, ¿no? Si a ti te saliera realmente más caro generar un unicel que lavar un plato, No lo harías. entonces no lo harías. Es nada más una cosa de practicidades. Pero piensen, por ejemplo, en las botellas de plástico, por volver. Como gobiernos puedes obligar a la refresquera, vamos a decir Coca-Cola y sus hijos, No lo vamos a decir. los puedes obligar a que todo sea retornable otra vez. Les pones Claro. un impuesto gigante si no, y les termina conveniendo que sea reciclable o reutilizable, pues, y así eran los refrescos cuando éramos chicos, ¿no? No Claro. había nada de plástico, todo era vidrio que se reutilizaba y se reutilizaba, y eso, puedes volver a eso y empiezas a quitar un gran impacto, que son la cantidad de plástico que producimos. Y así habría cosas, ¿no? O sea, a lo mejor el plástico de un solo uso lo solucionas, repartes un topper y un termo a tu población, Y y eso quieres es. llevarte comida a tu casa, lleva tu topper. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que es impactante, es preocupante que tengamos una isla hecha de plásticos Sí. a medio Pacífico, Sí. más grande que Francia. Sí. A ver, o sea, a ver, vamos a repetirlo. Hay una isla hecha de plástico porque las corrientes marítimas hacen que todo el plástico de las contaminaciones de las playas, de lo que llega de los ríos y acaba en el mar, las corrientes llevan estos plásticos a un espacio, a una ubicación muy puntual a medio Pacífico, de más grande que Francia, hecha de puro plástico, sí, puro plástico. Ok, algo tenemos que hacer para frenar eso. Porque además estamos ya comiendo microplástico, porque ese plástico se va deshaciendo, los peces y bueno, en fin, ya ni hablemos de esa parte. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, limité en mi casa el uso de botellas prohibido desechables, y hay entrenamiento de fútbol, pues se llevan su termo. Se van a la universidad, se llevan su termo. Termo, botella de plástico, de vidrio o un termo de aluminio, De lo metal. que sea, de metal, 0 botellas de plástico. ¿Por qué? Porque ¿a quién nos estamos engañando? Y este tipo de acciones creo que van ayudando. Algo tienen que ayudar, Andrés. Por supuesto que requerimos políticas públicas y requerimos conciencia global y requerimos que estos acuerdos se cumplan, porque no se vale ir a la COP, prometer y luego irnos de regreso a nuestros Sí. países felizmente y reírnos. No, simulación, sí. se trata de comprometernos y cumplirlo, ¿no? Es que es una gran discusión ahorita. ¿Cómo vamos a lograr, por ejemplo, que los países ricos puedan pagarle a los pobres? ¿Cómo? ¿No? Ya nos comprometimos, ¿cómo? Pero bueno, nosotros en casa podemos hacer eso. Otra cosa muy importante es las bolsas, reusar las bolsas, reusar la ropa, reusar también las bolsas. Creo que todos estos enfoques, este cambio de hábitos es súper importante y van permeando. Y bueno, pues en fin, eso es algo que nos vamos a obligar a hacer, porque no nos va a quedar de otra. Así que más vale más temprano que tarde. Creo que hay algo importante aquí cuando dices en la isla de plástico, que siempre, como que la imagen que se tiende a formar de eso es como si fuera una costra de plástico que flota en el mar. En realidad es algo de kilómetros de profundidad. O sea, es una bola de plásticos que tiene el tamaño de Francia y que tiene kilómetros de profundidad. Es
mucho plástico. Y lo más preocupante es esta del Pacífico, que además, bueno, está entre México y Hawái, no está tan lejos. Es la más grande, pero hay 5 ya en formación. Hay 5 de estas. Y como tú dices, los microplásticos, o sea, y ese es el plástico grande que podemos ver. El microplástico que muchas veces sale de la ropa que es mezcla, ¿no? De las telas mezcla, cuando lavan su ropa en la lavadora, además más de lo que se necesita. En Sí, realidad un ese es pantalón otro lo puedes tip, lavar una ¿eh? vez al mes. No, pero ¿y qué más además, da? oye, no lavas un jeans en la lavadora, No, metes toda la carga, con agua fría y en rápido, ¿no? Exacto. Pero esos microplásticos, bueno, ya se encontraron en bebés, en bebés inútero, ¿no? Intrauterinamente, ya se han encontrado en ballenas, se han encontrado en pulpos de las profundidades marinas que vienen abajo de los 4 kilómetros de profundidad, tienen microplástico, y ese es un problema grave, ¿no? Grave, porque además viene el plástico, como sabrán, no se degrada, y atraviesa a través de la cadena alimenticia. O sea, lo adquieres, finalmente lo terminas adquiriendo, ¿no? Lo terminamos sí, albergando. aunque no queramos. Me quedé pensando cuando hablabas de las nuevas generaciones, que claro, la generación de Greta Thunberg, por ejemplo, es una generación a lo mejor intermedia entre nuestros hijos y nosotros, pues ya reclaman. O sea, es una generación que incluso ya está tan consciente de esto que le queda clarísimo lo poco que se está haciendo por la gente que está en el poder ahorita. Y entonces hay una especie de reclamo de, oye, ¿qué mundo me estás dejando? Y empieza el ecoactivismo, ¿no? O sea, me gustaría que tocáramos un poco eso, porque a veces para las personas, cuando ya tienes este desespero y no están haciendo nada quienes deben, pues recurres, esperemos que no al ecoterrorismo, eso todavía no lo estamos viendo, pero a lo mejor va a llegar el ecoactivismo. Claro. Y bueno, hay todo tipo de iniciativas. No sé qué visión tengas que decir que no se podríamos cerrar. Pues para mí me es muy inspirador ver a una niña como Greta Thunberg, ¿no? Haciendo todo lo que ha hecho y levanta voces, pero no nada más levanta voces y crea conciencia, también resuena su voz y resuena su voz en niñas de esa edad. Y eso es importante porque siempre nos identificamos con otras ciertas personas y me parece que ella representa mucho más que a ella misma, representa una voz de muchas, una voz colectiva. Y pues yo te agradezco muchísimo, Andrés, por este espacio, porque la verdad es de que nos podemos seguir horas hablando de este tema tan importante, pero bueno, por supuesto que espero que no sea la primera. No, ni la última. Hay que regresar al Canal 44 y a quienes estén viendo, más que nada, ¿no? Eso es lo importante, y que pues den resonancia a esto, o sea, que se abran los temas sobre la mesa. Yo creo que también hay que, bueno, eso, darle las gracias a quienes estén sintonizando, ¿no? En el mes de diciembre entiendo que harán otra edición especial de Diálogos NSC, y pues que lo sigan y que recuerden seguir las redes sociales que es NSC Iberoamérica en sus redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, y visitar su sitio web de noticias ncc.com. Y pues supongo que hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido gracias, Andrés. Gracias agradable. a ustedes y aquí desde la FIL Guadalajara. Gracias.